Numerales 2 y 3 del Código Penal, condenándole a la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto a ser cumplido en el recinto penitenciario Palmasola. 6 recursos de apelación, 4 recursos de casación y acciones de amparo constitucional que fue resuelta mediante sentencia constitucional plurinacional 099/2016 S2, que concedió la tutela y dispuso la emisión de una nueva resolución por la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y pese a haber planteado denuncias de incumplimiento a ese fallo constitucional por la emisión de un nuevo auto de vista, a la fecha no se acatan sus razonamientos. También refiere que después de haber planteado recurso de casación en contra del auto de vista 04 de 20 de febrero de 2020 y al transcurrir 11 años del proceso penal hasta el 19 de abril de 2021, en dicha oportunidad, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, adjuntando como prueba el certificado REHAB y también remitiéndose a los datos que cursan en el expediente, según los cuales se acredita no haber sido declarado el momento del hecho en que ocurrió el hecho atribuido en todo a efectos del inicio del cómputo del plazo de la prescripción que invocó a través de dicha excepción. Refiere que la anotada excepción fue resuelta por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, sin cumplir el trámite regular, conforme a lo previsto por los artículos 314 y 300 de la Ley 1173, audiencia previa a resolver la cuestión suscitada, a través del auto supremo número 50/2022 de 7 de marzo, declaró infundado la precitada excepción y a su vez a través del auto 68/2022 rechazó también la complementación en las cuales se pidió exponer las razones del irregular procedimiento aplicado. A partir de lo anotado es que la parte ahora accionante considera lesionados sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, entre ellos el derecho a la prescripción, afectado como consecuencia del rechazo de la excepción, rechazo efectuado de manera irrazonable e ilegal, carente de sustento jurídico, con el único argumento de haberse omitido fundamentar y acreditar con elementos probatorios idóneos que no concurrían las causales de interrupción o suspensión del plazo de prescripción previsto en los artículos 31 y 32 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente, omitiendo ilegalmente que ello se realizó conforme se puede advertir en base al principio de verdad material. También denuncia la lesión del derecho a la defensa en razón a que los magistrados incumplieron con la labor de realizar un examen objetivo e integral y sin fundamentos, sin de hecho ni de derecho, restaron valor probatorio al certificado REHAB y en consecuencia, de manera totalmente contraria a los parámetros y estándares que rigen el derecho a asumir, a adoptar, a activar mecanismos, es que le rechazan la excepción planteada, que considera que es un mecanismo de defensa. Denuncia también la lesión de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, por cuanto la resolución, en este caso el auto supremo 50/2022, se basa en una supuesta insuficiencia probatoria cuando debiera exponerse, digamos, la fundamentación para conocer, o sea,
qué prueba o a través de qué prueba se puede acreditar idóneamente y se puede dar fe de no haber sido declarado rebelde, de no tener haberse ocurrido al beneficio de suspensión condicional del proceso, teniendo en cuenta que el delito calificado, o sea, o por el cual fue sentenciado, es un delito que no admite, o sea, ninguna de estas figuras, ni la suspensión condicional, ni la tramitación, por ejemplo, de un antejuicio, de una prejudicialidad. ¿Y de qué manera? O sea, tampoco explicaron de qué manera correspondía ser acreditado esa cuestión de prejudicialidad cuando se tenía evidenciado que la excepción fue planteada en etapa de casación, vale decir, o sea, que resulta inaceptable que se pueda razonar en contrario, o sea, no entiende cómo es que se puede llegar a casación si es que existían algunos de estos supuestos establecidos en el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal referido a causales de suspensión del cómputo de la prescripción. Entonces, considera que se ha denegado ilegalmente la valoración de la prueba y se ha exigido también una prueba inexistente. Inconcebible que durante la tramitación del proceso hubiese sido declarado rebelde cuando estaba detenido preventivamente, desconociendo así el Instituto del Registro Público de Antecedentes Penales. Asimismo, denuncia incongruencia externa e interna, por cuanto, conforme se tiene expresado a través de una fundamentación debida, se ha evadido, se ha resolver o analizar el fondo, pues como son, que estaban destinados a determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción, fijar el tiempo transcurrido de la prescripción y por lo tanto, o sea, al no haber realizado ese análisis, le dejaron sin respuesta si es que en el caso se hubiese o no cumplido con lo dispuesto en el artículo 30 del Código del Procedimiento Penal, siendo que los magistrados emisores de este auto supremo 50/2022 estaban obligados a resolver y a pronunciarse respecto al fondo de lo pretendido. También refiere que con ese accionar se ha inobservado el principio de seguridad jurídica, puesto que ante la excepción planteada no se dio curso de forma sistemática, pese a haber cumplido la mitad de la condena de 30 años, desconociendo de esta manera la previsibilidad de la validez, o sea, del certificado REHAB y del instituto de la prescripción. Finalmente, en relación a este auto supremo, se denuncia también una ilegal valoración de la prueba, puesto que le restaron credibilidad al certificado de REHAB, siendo que este documento se encuentra regulado en los artículos 440 y 441 del Código de Procedimiento Penal, y también este es emanado de autoridades públicas, son datos que constan en sus registros, pero a su vez, como se tiene expresado, tampoco se han analizado y valorado los demás elementos a los cuales se ha hecho referencia, como son los cursantes, los actuados cursantes, en el expediente del proceso principal, el cual se encontraban obligados a realizar un análisis integral. Por otro lado, en lo que concierne al auto supremo número 240/2022 RRC, que resolvió el recurso de casación, considera que este considera que este auto lesiona el debido proceso, esencialmente, o sea, por una, o en relación especialmente al motivo tercero que fue planteado en el recurso de casación referido a la incongruencia del auto de vista.
señala que en su recurso de casación planteó 9 agravios, de los cuales 5 fueron admitidos, vale decir, los motivos 3, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, resolver este motivo concretamente, solo reiteraron las determinaciones arbitrarias de la Sala Penal del Distrito de Santa Cruz, y ante la denuncia como acto ilegal que el Tribunal de Sentencia denegó la emisión de 19 oficios con el argumento de que no podía generar prueba para las partes llevadas en apelación, no se expresó si era o no pertinente, a lo cual los magistrados alegaron que el motivo era la pertinencia de los oficios, advirtiendo incongruencia al mencionar un agravio jamás formulado en apelación, tergiversando por completo el agravio de apelación y el motivo de casación para hacer creer que no había prueba de haber efectuado oportunamente dichas solicitudes, sin tomar en cuenta que se citaron las pruebas y las fojas del expediente. Asimismo, se denuncia la convalidación en lo concerniente a la negación de los oficios para material del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, puesto que los magistrados no realizan un examen objetivo e integral para reparar la grave ilegalidad de la condena, con la afirmación y valoración de los actos del proceso en que se fundamenta o sea, la decisión, que siendo estos falsos, cuando nombrados además constaba que en el juicio oral la solicitud de forma expresa de dichos oficios para producir prueba, burlando los efectos y alcances en consecuencia de la sentencia constitucional plurinacional 099/2016, S2. Por otro lado, se convalidó también la ilegal coacción para prestar declaración en juicio oral, pese a haber acreditado encontrarse en pésimas condiciones para su declaración en juicio oral como derecho a la defensa material. Sin embargo, los magistrados demandados, reiterando los mismos argumentos apelados, sostienen que al acogerse al derecho al silencio implica que estaba en plenas facultades de decidir, pero no consideraron que, dada la presión ejercida y las condiciones de salud, no quedó más que acogerse al silencio, puesto que el artículo 116, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado garantiza la presunción de inocencia como estado jurídico, aún en juicio oral y no en contrario como convalida el Tribunal Supremo. En lo concerniente a la convalidación de la restricción a la defensa técnica efectiva y de confianza en el juicio, refiere que el tribunal eh, el tribunal de sentencia en aquel entonces tenía pleno conocimiento que durante estos desarrollo del juicio también se llevaba a cabo una audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva. Sin embargo, o sea, pese a conocer esta situación en la cual se encontraban obviamente su defensa técnica, señalaron audiencia de prosecución del juicio oral para el mismo día y hora, por lo que en esa circunstancia había solicitado la suspensión, acompañando las respectivas pruebas. Sin embargo, los abogados fueron sancionados, designándole defensor del oficio y pese a haber justificado la inasistencia, no fue aceptada, considerándolo abandono malicioso y actuar negligente, sin dar un plazo razonable al defensor de oficio para la revisión del proceso, puesto que resulta imposible sustituir a la defensa por el avance que tenía el proceso. También se refiere que se ha convalidado la denegatoria de producción de prueba extraordinaria, diciendo que ante la existencia de una carta del ex esposo de la fallecida, solicitó la producción de prueba extraordinaria para conocer también si tendría motivos para asesinar a la fallecida, pero el tribunal, desconociendo lo previsto en el artículo 335, inciso 1 y artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, rechazó ese planteamiento con el argumento de que solo se produciría prueba extraordinaria en materia civil, incurriendo por consecuencia en actividad procesal defectuosa conforme prevé el artículo 167 y 169 del Código de Procedimiento Penal, acto que también fue convalidado por los magistrados del Tribunal Supremo. Es en ese contexto que plantea la presente acción de defensa y pide que se le conceda la tutela
dejando sin efecto, por un lado, el auto supremo 50/2022 y su complementario número 068/2022, y por otro, también se deje sin efecto el auto supremo 240/2022-RRC, este último que resuelve y declara infundado el recurso de casación planteado contra el auto de vista 4/2022. Y en consecuencia, o sea, pide se disponga que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución en observancia de las normas procesales y constitucionales vulneradas, resolviendo la excepción de extinción de la acción penal por prescripción con carácter previo a resolver el fondo del recurso de casación. Los señalados argumentos, como tengo expresado al inicio de mi intervención, resultan no solo de la exposición en el memorial del sin amparo constitucional, sino también de la exposición en la presente audiencia. Cabe también señalar que las autoridades demandadas, en este caso los magistrados Esteban Miranda Terán y Juan Carlos Berríos Alviso, que originalmente son integrantes o al momento de la emisión de los autos supremos cuestionados, eran integrantes de la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera y de la Sala Civil, respectivamente, pero legal, o sea, en la Sala Penal, y fueron quienes emitieron los autos supremos que son objeto de la presente objeto de cuestionamiento, perdón, en la presente acción de defensa. Los prenombrados, a través del informe respectivo remitido a esta sala, señalan que la acción de amparo planteada no cumple con las formalidades previstas y con las formalidades y los requisitos de fondo previstos en el artículo 33, numerales 4 y 5 del Código Procesal Constitucional, puesto que lo que se cuestiona son dos resoluciones, dos tipos de resoluciones que tienen carácter excluyente y no versan sobre un mismo aspecto. También refieren que el objeto de la acción de amparo constitucional es la tutela de derechos fundamentales, pero el accionante no precisó de forma clara cuál es el acto generador de la presunta lesión, el derecho restringido y la forma que se pretende su restitución de los derechos invocados. Señalan que en la acción de amparo anterior interpuesta y que mereció la sentencia constitucional plurinacional 099/2016 a la segunda, da cuenta de iguales cuestiones a las reclamadas ahora, y que ya fueron objeto de tramitación, pronunciamiento y cumplimiento, con lo cual se tiene cosa juzgada constitucional que impide el análisis de procedencia del fondo de lo denunciado. Respecto al auto supremo 50/2022 y su complementario 68/2022, refieren que si el impetrante consideraba que era incorrecto el trámite dado al incidente, podría observar y solicitar que sea corregido conforme a lo previsto por el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, pese a ser notificado con el decreto de traslado, este no observó la forma del trámite de dicho incidente y solo desfavorable pretende su revisión por la justicia constitucional, pero conforme el razonamiento expresado en el auto supremo 415/2016-RRC, es aplicable el principio de convalidación porque el interesado consintió expreso tácitamente el acto defectuoso. También refieren que el accionante considera que el auto supremo 50/2022 lesiona su derecho al debido proceso por negar su derecho a la prescripción, pero incurre en falta de precisión, sobreponer la prescripción como tal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Respecto al auto supremo 240/2022-RRC, no corresponde a la sala de casación emitir criterios sobre el fondo de los oficios solicitados, menos sobre otro tipo de aspectos relacionados a su trámite en instancias inferiores. También señalan que si la jurisdicción constitucional ingresa a resolver la cuestión litigiosa, sustituyendo a la autoridad natural, obstaculizaría la labor de la jurisdicción ordinaria y lesionando el debido proceso de las partes en su elemento al juez natural. Por
todo lo anotado y al no haberse cumplido con los requisitos de admisibilidad, piden se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional y en caso de ingresar en el fondo, al establecer que no se les alegados por el impetrante, solicitan también se deniegue la tutela impetrada y se mantengan firmes las resoluciones que son objeto de la presentación de defensa. También debemos manifestar, referirnos a lo expresado por la representación de la víctima dentro del proceso penal, y en este caso que fue notificada como tercero interesado. Estamos hablando concretamente del señor Luis Alfonso Castedo Daza y María Lili Guaristi de Castedo, representados por Antonio Guaristi Álvarez, quienes a través de su abogado en audiencia manifestaron su adhesión a los argumentos en el informe remitido por los magistrados demandados en la presentación de defensa. Señalan también que la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad están por encima del Código de Procedimiento Penal y en virtud a los convenios suscritos por el Estado boliviano, se debe tener en cuenta la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y entre ellos la violencia contra las mujeres. En consecuencia, manifiesta que es deber del Estado concluir el proceso y consolidar la aplicación de la justicia. Finalmente, refiere también que existe falencias en la admisibilidad de la acción de amparo constitucional, puesto que esta debería estar dirigida también contra los vocales que emitieron varios autos de vista y que confirmaron, y por supuesto contra los jueces que integran el Tribunal de Sentencia, que emitieron la sentencia que se pretende, o sea, no sea ejecutoriada. En consecuencia, pide denegar la tutela impetrada. Finalmente, nos vamos a referir a que el Ministerio Público, a través del fiscal de materia, Ilsen Nava, de manera muy puntual manifestó que el procesado estuvo asistido de su defensor de confianza en todo momento del proceso y que los fallos emitidos, o sea, por las autoridades demandadas se encuentran debidamente fundamentados y motivados. También manifiesta que se debe tomar en cuenta los estándares internacionales respecto a la protección de la vida de las mujeres y que no se puede dejar en desprotección a través de estos mecanismos que son activados de manera reiterativa por el accionante. Estos son los antecedentes proporcionados por las partes y los argumentos en base a los cuales se va a pronunciar esta sala. Claro está, también vamos a pedir, ¿hay alguna persona, señora secretaria, por favor, que ha estado activando el micrófono durante mi intervención? Le pido estar muy atenta, por favor. Bien, como señalamos, a partir de lo anotado es que corresponde a esta sala constitucional determinar si es o no evidente que los magistrados ahora demandados, al emitir los autos supremos 50/2022 y su complementario 68/2022, así como el auto supremo 240/2022 LLC, lesionaron los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocados por el impetrante de tutela. O si por el contrario, en el presente caso, concurren causales de improcedencia para el análisis de fondo de las problemáticas planteadas conforme lo han referido también los demandados en la presente acción de defensa. A ese efecto, es importante inicialmente señalar que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de tutela constitucional que tiene por objeto garantizar los derechos de las personas naturales y jurídicas
frente a los actos arbitrarios, actos ilegales u omisiones indebidas en los que pudiesen incurrir tanto servidores públicos, personas particulares, y que con esa acciones u omisión restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos en la norma suprema, las leyes y el bloque de constitucionalidad. Es a partir de ello que la persona que se considera afectada se encuentra legitimada, habilitada, si queremos decir, para poder interponer la acción de defensa o este tipo de acción de defensa y eventualmente solicitar y obtener una tutela constitucional. Debemos hacer referencia que este tipo de acción tutelar, dado el carácter subjetivo de los derechos que tutela, se rige por un lado a través de los principios de subsidiariedad e inmediatez, a los cuales hago un paréntesis. No vamos a referirnos por cuanto la acción se ha planteado contra autos que no admiten otro medio de, por lo menos dentro de la jurisdicción ordinaria, un medio de impugnación. Pero sí debemos señalar también que este tipo de acción, o sea, dado ese carácter subjetivo, también se encuentra regido por causales de improcedencia, unas que se encuentran regladas en los artículos 53 al 55 del Código Procesal Constitucional y otras que fueron desarrolladas jurisprudencialmente. También se debe tomar en cuenta, y lo citamos como parámetro de análisis, por supuesto, que dado la finalidad de las acciones tutelares y de la jurisdicción constitucional, el análisis de las denuncias que se formulan a través de estos mecanismos se rigen a través, en base a parámetros de autorrestricción, que implica que la jurisdicción constitucional no puede, por un lado, invadir la labor de la jurisdicción ordinaria o de otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, y tampoco se constituye en una instancia de revisión ni de impugnación de las decisiones o de corrección de los defectos procesales en los que pudiesen incurrir, sino, por el contrario, su finalidad es la tutela de los derechos fundamentales. Y en esa medida, ese análisis de las denuncias y la determinación de una concesión o no de la tutela constitucional debe ser también determinado en base a la relevancia constitucional, a la significancia que podría tener en lo que viene a ser una determinación de fondo, conforme los parámetros que han sido desarrollados a este último efecto, entre otras, por la sentencia constitucional 0018/2018 S2 de 28 de febrero, la cual ha expresado que el análisis, o sea, de las denuncias vinculadas al debido proceso deben ser, por supuesto, complementadas con un análisis de relevancia. Bien, siguiendo entonces en este contexto de parámetros que deben regir la labor de la jurisdicción constitucional, es importante señalar que respecto a las causales de improcedencia, que es lo primero que debemos referirnos antes de poder pasar a un análisis de fondo de las denuncias sobre lesiones a derechos fundamentales, tenemos, o decíamos que estas causales, por un lado, se encuentran regladas en el artículo 53 al 55 del Código Procesal Constitucional y otras que han sido desarrolladas por la jurisprudencia o jurisprudencialmente establecidas, si queremos llamar. Y entre ellas tenemos, la prohibición de activar una nueva acción de defensa para cuestionar o modificar los efectos de un interior o para exigir su cumplimiento. Y en ese sentido se tiene que la
sentencia constitucional plurinacional 034/2019 S4 de 1 de abril, citando a su similar la sentencia constitucional plurinacional 419/2018 S4 de 15 de agosto y a la sentencia 015/2018 S2, estableció que la improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional cuando existe sentencia constitucional de un primer amparo, del cual emerge el que se interpone. Es otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, cuyo origen tiene construcción jurisprudencial con dos subreglas relevantes sistematizadas en la sentencia constitucional plurinacional 0157/2015 S3 de 20 de febrero, como son lectura, cita textual, abrimos comillas, es Romano 1, es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional o, en su caso, denunciar su incumplimiento. Romano 2, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento parcial, distorsionado o tardío de las resoluciones de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya existe sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40, parágrafo segundo, que señala la juez o tribunal en acciones de defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente. Y lo indicado en el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, que cita la ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. Parágrafo segundo, corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida. Esta sentencia también expresa que, refiriéndose a que el tribunal puede remitir realmente de la sentencia constitucional al Ministerio Público para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa conforme a lo establecido en el artículo 179 bis del Código Penal, modificado por la disposición final cuarta del Código de Procedimiento Constitucional, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada, convertida eventualmente en accionante, presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad en la que el accionante original continuaría en la misma cadena de tutela hasta volver a obedecer. A partir de lo anotado es que vamos a referirnos, expresado por las partes, y como tengo señalado, en principio corresponde referirnos a lo alegado por los magistrados demandados respecto al incumplimiento, o sea, por un lado, se alegaron también el incumplimiento de las reglas de admisibilidad por cuestionar de manera conjunta actos o resoluciones excluyentes. Al respecto, el suscrito
considera que efectivamente, o sea, el auto supremo 50/2022 y su complementario versa sobre una cuestión previa a lo resuelto en el auto supremo 240/2022 RRC, que declara infundado el recurso de casación planteado por el ahora accionante. Empero, a criterio del suscrito, este hecho de que sean autos que resuelvan cuestiones diferentes, la una previa, que está condicionada a una cuestión previa, a un pronunciamiento previo, no implica una causal de improcedencia propiamente dicha, y en todo caso, una eventual concesión de tutela respecto al primero derivaría, como ya procedido esta sala en una anterior situación, como es en la emisión de la resolución 06/2022, en una acción planteada por el mismo ahora accionante, dejar sin efecto el auto que resuelve el fondo del recurso de casación, por lo cual no encuentra sustentado este argumento de improcedencia, que más que improcedencia se refiere a reglas de admisibilidad, las cuales no, o sea, analizadas bajo un contexto de relevancia de lo argumentado, no merecen mayor análisis por lo expresado, o sea, y siendo que ante una eventual denegatoria respecto a auto 50, de ninguna manera inviabiliza el análisis o 240/2022. En tal mérito, no da lugar al argumento expresado por los demandados respecto a ese incumplimiento de las reglas de admisibilidad. En similar sentido, nos pronunciamos respecto a lo expresado por el tercero interesado, quien manifestó en audiencia que debía demandarse también a los vocales y a los jueces del tribunal de sentencia para que la acción pueda ser tratada de manera integral. Este argumento, sin duda, raya en contradicción absoluta al principio de subsidiariedad, pues el admitir lo que pretende la parte o el tercer interesado, en este caso de que la acción debe tramitarse en contra de los magistrados, de los vocales y de los jueces, sin duda, además de ir en contra del principio de subsidiariedad, o sea, convertirían a lo resuelto por esta sala en una decisión inejecutable que normalmente en los casos en que se ha procedido de esa manera se ha llegado a una disfunción, a provocar una disfunción procesal. Hipotéticamente que esta sala concediese una tutela contra los vocales y también contra los magistrados, o sea, seguramente, o sea, tendría que hacer control de cumplimiento tanto con relación a los vocales y con relación a los magistrados, provocando una disfunción en lo que vendría a ser el sistema recursivo también en la jurisdicción ordinaria. En tal sentido, o sea, no resulta atendible, o sea, siquiera la observación que realiza el tercero interesado respecto a los defectos de admisibilidad y a que debió tramitarse la acción en contra de los vocales que emitieron varios autos de vista y también en los jueces que habían sentenciado a la hora accionante. Dando entonces por superado aquellos aspectos, corresponde referirnos a la causal de improcedencia propiamente alegada también por los magistrados, en lo concerniente a que los aspectos cuestionados ya habían sido resueltos anteriormente en otra acción de defensa. En ese orden, vamos a señalar que en relación
a la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales como efecto de la emisión del auto supremo 50/2022 y su complementario 68/2022, que resolvieron declarar, por supuesto, el principal 50/2022, que resolvió declarar infundado la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, resulta necesario contextualizar la problemática, señalando que ahora impetrante de tutela, a través de una acción de amparo constitucional, de una anterior acción de amparo constitucional que fue resuelta por esta sala a través de la resolución 06/2022 de 29 de enero, había planteado, entre otros aspectos, que se disponga, que se le conceda la tutela y que se disponga, por un lado, dejar sin efecto el auto supremo 141/2021, RDC, que había resuelto el recurso de casación interpuesto contra el mismo auto de vista 04/2020. ¿Por qué? Porque no se había pronunciado, no se había resuelto la excepción planteada, la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, que fue, según refirió, planteada cumpliendo con todos los requisitos, o sea, y con la prueba pertinente, y que sin embargo la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia había eludido pronunciarse, sino a través de un decreto que dijo estése al auto supremo emitido. En ese contexto que, como te hemos señalado, esta sala constitucional, a través de la resolución 06/2022, concedió la tutela parcialmente y dispuso que dejar sin efecto, permítame, debo hacer una cita textual de lo que se dispuso, concede parcialmente la tutela solicitada por Renato Caperata Centeno en contra de los magistrados María Cristina y Díaz Sosa y Juan Carlos Berillo Albizu, y dejando sin efecto el auto supremo 141/2021 LLC para que la sala penal del referido tribunal supremo, previo a resolver el recurso de casación, emita pronunciamiento fundamental y motivado respecto al incidente de extinción de la acción penal por prescripción planteada por la obra accionante. Y se dejó sin efecto, por supuesto, también el auto 141, pero no por las denuncias respecto al contenido de este, sino por su emisión indebida en razón a que debían pronunciarse previamente respecto a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. En ese contexto también cabe señalar que el auto supremo 50/2022 de 7 de marzo, que declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, y que es considerado, o sea, carente de fundamentación, motivación, y que se no valoró la prueba, etc. Fue emitido como efecto de la tutela concedida por esta misma sala constitucional a través de la resolución 06 de 29 de enero de 2022, y en que dispuso, reitero, resolver aquella excepción incidente de manera debidamente fundamentada, motivada, o sea, en base a los antecedentes del caso. En ese contexto, una vez emitido el auto supremo 50/2022 y su complementario, el ahora accionante planteó ante esta sala constitucional una denuncia
de incumplimiento de la resolución 06/2022, el cual, una vez corrido en traslado y remitido el informe, fue resuelto a través del auto número 077/2022, conforme cursa en el expediente, con números 10, 11, 54, 14. El aludido auto es de fecha 4 de abril de 2022 y que concluyó declarando no haber lugar a la denuncia de incumplimiento planteada por Renato Caperata Centeno, por cuanto si bien se dispuso dejar sin efecto el auto supremo para que los magistrados previamente se pronuncien de manera fundamentada y motivada respecto a lo pretendido por el ahora accionante. Entonces, esta resolución emitida en ejecución de la resolución 06/2022, notificado a la parte accionante y también a los demandados, no fue objeto de cuestionamiento activando el mecanismo legal correspondiente. ¿A qué me refiero? A que el artículo 40, parágrafo primero del Código Procesal Constitucional, concordante con el 529, parágrafo cuarto de la Constitución Política del Estado, establece que las resoluciones emitidas en acciones de defensa son de cumplimiento obligatorio e inmediato. Ante su incumplimiento, cumplimiento distorsionado, etcétera, la parte, el accionante, en este caso, y eventualmente un tercero, puede denunciar su incumplimiento. La denuncia de incumplimiento está destinada a que el tribunal o juez de garantías haga cumplir lo resuelto en la acción de defensa. Por un lado, si este juez de garantías o tribunal de garantías, como dicen, sala constitucional en este caso, no hace cumplir lo dispuesto, eh, o se excede inclusive en el cumplimiento de lo dispuesto, se encuentra previsto el mecanismo de queja ante el tribunal de queja que debe ser planteado. La queja constituye una denuncia contra la autoridad, el juez constitucional que no hace cumplir las resoluciones emitidas en acciones de defensa. Es una especie de denuncia que debe ser resuelta, porque no solamente la queja no solo procede para cuestionar el auto emitido, sino también cuando se omite resolver una denuncia de incumplimiento. O sea, en ese caso no existe un auto expreso, pero existe una demora, existe una inacción, o sea, del juez o tribunal, y este aspecto debe ser denunciado a través de la queja para que lo resuelva, en este último caso, el Tribunal Constitucional. Bien, es evidente que en el caso presente, o sea, una vez emitida la resolución 06/2022 que concedió parcialmente la tutela y dispuso, o sea, dejar sin efecto y ordenó a la vez que se resuelva la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, conforme a lo dispuesto en el 129, en el artículo 129 y en el artículo 38 del Código Procesal Constitucional, 129 de la Constitución y 38 del Código Procesal Constitucional. Las acciones tutelares o las resoluciones emitidas en acciones tutelares están supeditadas a una revisión tanto en su tramitación como en la decisión, o sea, revisión completa, de forma y de fondo, por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en el caso de referencia al presente, se encuentra pendiente de emisión o sea, se encuentra en etapa de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional y pendiente de emisión de una sentencia constitucional que puede confirmar, puede revocar la tutela. Y en tal circunstancia, si bien es evidente,
que una vez emitida esta sentencia, o sea, el criterio de esta sala de no deber lugar a la denuncia de incumplimiento, etcétera, en caso de una confirmación, por ejemplo, de la tutela, inclusive ese criterio tendría que ser revisado, o sea, se puede repetir el análisis del auto supremo 50/2022 en base a la decisión, en base a los razonamientos en etapa de revisión. De manera tal que cuando, si bien no existe una cosa juzgada constitucional, decíamos que este auto 050/2022 o sea, puede ser objeto, si es que se confirma la tutela, puede ser objeto de un análisis. Y por supuesto el auto 47 en el que sala, perdón, el auto número 77/2022 de 4 de abril, no es una cuestión definitiva y por supuesto puede ser vuelto a analizar conforme a lo que determine el Tribunal Constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que la resolución que concedió la tutela y dispuso que el Tribunal de Casación, como la Sala Penal, emita un pronunciamiento, emite una resolución debidamente fundamentada, motivada, y por supuesto esta motivación en base a los antecedentes del caso y del proceso, se encuentra pendiente de revisión. Se encuentra pendiente de revisión y esta situación no puede ser modificada, no puede ser o por lo menos opera como un obstáculo para que esta sala pueda volver a emitir un pronunciamiento respecto a la decisión asumida en base a una anterior tutela. Claro está que si es que el Tribunal Constitucional revocase la tutela concedida por esta sala constitucional, la situación, por ejemplo, volvería al estado anterior. O sea, dejaría subsistente, por ejemplo, el auto supremo 141/2021 RRC. Y, por supuesto, dejaría sin valor alguno el auto supremo 50/2022 en caso de una revocatoria, o sea, de la tutela que fue concedida. Entonces, existe una vinculación sustancial entre lo resuelto en una anterior acción de defensa en la que se dispuso que se resuelva, o sea, se dispuso dejar sin efecto, sin analizar el contenido del auto supremo 141/2021, para que se resuelva previamente, se resuelva de manera fundamental y motivada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. Y un eventual análisis a través de una nueva acción, digamos, o sea, un eventual análisis de este auto supremo 50 que se encuadra dentro de las causales desarrolladas, o sea, por la sentencia constitucional citada en los fundamentos jurídicos de fallo, pues generaría sin duda una situación una situación de disfunción procesal con una cadena interminable, como dice la jurisprudencia, con una cadena interminable de acciones de defensa y generando, o sea, determinaciones contradictorias entre una y otra acción y también, o sea, reactivando la jurisdicción ordinaria con la emisión de una tras otra resolución cuando se encuentra un pendiente de resolución y que en todo caso el mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento, un primer mecanismo es la denuncia de incumplimiento y cuando esa resolución de la denuncia de incumplimiento no es
acorde a lo resuelto, eso debe ser determinado por las partes, por supuesto, es viable activar la queja por incumplimiento, porque el tribunal o la sala no hace cumplir o porque está haciendo un cumplimiento parcial, un cumplimiento distorsionado, etcétera. Estos aspectos deben ser resueltos a través del mecanismo establecido y desarrollado por jurisprudencia. De manera que no resulta viable pretender, o sea, generar una cadena, decíamos, interminable de acciones que provocan una disfunción en el sistema jurídico. Pues ningún sistema jurídico que pretenda dar seguridad a los fallos emitidos, o sea, daría lugar a este tipo de situaciones. En consecuencia, sin sin juzgar el contenido de las denuncias, sin ingresar en el análisis de que si existe las lesiones que se denuncian o no, existiendo este obstáculo, corresponde a esta sala, o sea, denegar el análisis de la problemática de fondo planteada respecto al auto supremo 50/2022 y su complementario 68/2022. Por un lado. Por otro lado, en lo que concierne a las lesiones del debido proceso, en sus elementos de debida congruencia vinculado con la fundamentación, eh, por convalidación, por haberse convalidado, se dice, tanto la denegatoria de los oficios para materializar el ofrecimiento de pruebas, así como la ilegal coacción para prestar declaración en juicio oral, restricción a la defensa técnica efectiva y de confianza en el juicio, denegar la producción de prueba extraordinaria. Cabe señalar que el suscrito, esta sala, no obstante de que la parte accionante refiere que a través de la presente acción de defensa no pretende, o sea, denunciar el cumplimiento ni cuestionar, o sea, un cumplimiento distorsionado de lo dispuesto en la sentencia constitucional 0099/2016. Es importante tener en cuenta que la sentencia constitucional 0099/2016 S3, permítanme, ha dispuesto por favor. Ha dispuesto, o sea, por un lado, revocar, digamos, la resolución 71/2015, dictada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y ha concedido la tutela contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, contra los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y dispuso, por un lado, la nulidad del auto de vista 157 de 6 de septiembre de 2013 y el auto supremo 25/2014 de 17 de febrero, debiendo los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitir un nuevo fallo conforme al argumento de la presente sentencia constitucional plurinacional. Como lo expresa la parte accionante, ha sido reiteradas veces denunciado su incumplimiento y producto de esas denuncias de incumplimiento
se ha emitido el auto 04/2020 y que ante una denuncia posterior a ella y la emisión del auto Supremos 141/2021, ojo, que fue dejado sin efecto por la resolución 06/2022 emitida por esta sala, cuyas razones ya fueron expuestas instantes atrás, se ha activado una queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Permítanme, por favor. Del cual emerge el auto constitucional plurinacional 0046/2021-O de 12 de octubre de 2021, que ha sido notificado posterior a la resolución 006, en el cual, habiéndose ya emitido el auto supremo 141 que resolvió el recurso de casación en contra del auto de vista 04/2020, de 20 de febrero de 2020, se ha denunciado permítame, se ha denunciado como incumplidos los mismos motivos que fueron objeto del recurso de casación y que ahora fueron resueltos a través del auto supremo 240/2022, sin perder de vista que este auto 240/2022 ha sido emitido, no ha sido emitido respondiendo a un contenido o a una observación de contenido o de forma de una resolución constitucional, sino que por haberse emitido sin pronunciarse, por haberse emitido lo anterior sin pronunciarse respecto a la excepción de extinción de la simple prescripción. Entonces, se plantea esta queja por incumplimiento con los mismos motivos, sobre primera, por haberse negado la emisión de 19 oficios requeridos ante el juez ACU por la presunta coacción para que preste su declaración en juicio, sobre la multa a sus abogados por su inasistencia a las audiencias en juicio oral de 23 y 24 de octubre, que ha incidido en el derecho a la defensa técnica de confianza, en relación al rechazo de producción de la prueba extraordinaria, que son los mismos motivos que se reclaman a través de la presente acción de defensa, excepto el primero en que se denuncia una incongruencia, se denuncia una incongruencia aludiendo a la incongruencia en la que hubiese incurrido el auto, también el auto de vista, respecto al tercer motivo de apelación o de motivo de casación, se dice, y tiene que ver precisamente con el hecho de que los magistrados alegaron que el motivo era, o el motivo por lo que no se dio curso a su apelación era la pertinencia o la impertinencia del oficio, advirtiendo la incongruencia al mencionar una vez más, que no fue formulado en apelación, y que se ha dicho en esta audiencia que, que el tema de la pertinencia o no era objeto del recurso de apelación, que por lo tanto, o sea, ese aspecto fue convalidado erróneamente e indebidamente por el Tribunal de Casación. Bien, este va a merecer una consideración particular.
Respecto a los otros motivos referidos, o sea, con la convalidación de la negación de oficios para materializar el ofrecimiento de prueba, de la ilegal coacción para prestar declaración en juicio oral, de la restricción a la defensa técnica efectiva y confianza en juicio y de negar la producción de prueba extraordinaria. Estos temas han sido objeto precisamente de pronunciamiento en la sentencia constitucional 099/2016 S2 de la segunda, y que la concedida simultáneamente al tribunal, contra el Tribunal de Apelación y contra el Tribunal de Casación, la parte accionante ha activado este recurso de queja contra el auto que le rechazó, le declaró no haber lugar a, al incumplimiento denunciado. Y en lo sobresaliente, y entre las razones de la decisión, este auto dice, que el mecanismo adecuado es la denuncia de incumplimiento, en su caso la queja contra el auto de vista en lugar del recurso de casación. Empero, dice, generó otros efectos. Sin embargo, analizando los antecedentes en el recurso de casación, se ha planteado los mismos motivos, o sea, el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia constitucional 0099/2016 S2. Y que en todo caso el accionante debía haber activado, debía haber activado, o sea, esa denuncia de incumplimiento contra el tribunal de cierre, vale decir, debía haber activado en ese entonces contra el auto supremo 141/2021 RRC, que fue dejado sin efecto por esta sala constitucional en la resolución 06/2022, pero por otros motivos, no por el incumplimiento. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional, en su sala segunda, concluye, es que se debió, o sea, activar la denuncia y consecuente queja, si es que así ameritaba, en contra del Tribunal de Cierre. O, en su caso, o sea, no podría, digamos, habiéndose resuelto ya el recurso de casación contra el auto de vista 04, no podría, o sea, analizar, no sería eso, analizar lo dispuesto en el auto de vista 04/2020. Y concluyen, o sea, proceder de otra manera, aperturar, o sea, sus mecanismos. Provocan disfunciones, pero además, o sea, que motivo por el cual fue declarado no al lugar la queja, es por el hecho de que se incide, o sea, en un aparente incumplimiento, pero no se dice, o sea, cómo es que se ha incumplido, de qué manera se ha incumplido esa sentencia constitucional. No cierra la posibilidad y dice que en todo caso, o sea, debió denunciarse también, o sea, cierre, porque lo contrario, o sea, siempre va a provocar una situación problemática entre la jurisdicción, o sea, constitucional, y lo que es resuelto por la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, se puede advertir que los motivos expuestos en esta acción de amparo constitucional, o sea, de la denegatoria de los oficios, de la producción de pruebas, de la coerción, etcétera, están vinculados y tienen que ver con lo resuelto en la sentencia constitucional 099/2016. Por otro lado, el primer motivo,
perdón, concluyo con esto. Por lo tanto, obstáculo de que esta sala pueda volver a analizar, o sea, esos motivos, puesto que volvemos a concluir que se generaría una cadena interminable, o sea, de acciones contra acciones, de manera que nunca podría concluirse un proceso o nunca podría terminar, digamos, con una decisión, por cuanto existiría acciones contra acciones y una cadena interminable, como dice la jurisprudencia. En tal circunstancia, estos motivos vinculados con la ilegal, la indebida convalidación de estos aspectos que fueron analizados en la varias veces citada sentencia constitucional 99-2016 S2, no pueden ser objeto de análisis a través de la presentación de defensa. Y en lo concerniente al primer motivo, respecto a un vicio de incongruencia que había sido reclamado en el agravio 3, y que se dice que no había, que no fue objeto de apelación la relevancia, la pertinencia, la oportunidad, etcétera, y que esto constituiría una incongruencia adicionada, digamos, incorporada por los tribunales, tanto de apelación como de casación. Cabe señalar que a efectos de relevancia constitucional, esta sala ha solicitado, y el suscrito vocal ha solicitado a la parte accionante que nos pueda acreditar, o sea, aquella situación, por ejemplo, de haber sido solicitado de manera oportuna, se nos ha dicho en la audiencia conclusiva. Sin embargo, de la propia manifestación de la parte accionante y de la lectura de la sentencia constitucional 099/2016, se advierte que aquello no es evidente y que, por el contrario, es la propia parte accionante que manifiesta que ha sido a inicio del juicio cuando ha solicitado aquellos oficios. Entonces, estamos partiendo de lo que demuestra que estamos partiendo de supuestos no reales o carentes de sustento. Y que a su vez, o sea, esta sentencia constitucional a la cual se alude en su página 32, al referirse a este tema de los oficios, o sea, establece que conforme lo expresó también el abogado de la parte accionante, en sentido de que no se podía denegar los oficios con el argumento de que eso sería producir prueba por parte de, o sustituir a las partes. Y ese argumento estaba errado. Sin embargo, o sea, la propia sentencia constitucional hace referencia a que el tribunal debe de analizar la pertinencia, la pertinencia de estas solicitudes, y por lo tanto, o sea, no establece tampoco que se debía, que se debía sí, dar lugar a esos oficios, sino que las razones jurídicas que dieron lugar a su rechazo no se ajustaban a un debido proceso. En ese marco, esta sala no encuentra relevancia, por ejemplo, analizar aquel tema o sea, es un subtema que tiene que ver, o sea, que en definitiva también es un tema resuelto por la propia sentencia constitucional 099/2016. No es un tema nuevo, sino que se pretende mostrarlo como si fuese un otro aspecto y no lo es. En tal mérito, por todo lo anotado, es que existen obstáculos procesales, obstáculos no meramente formales, sino que tienen que ver con la seguridad que debe otorgar también la impartición, o sea, el sistema de justicia, de no generar disfunciones, o sea, con una cadena de acciones contra acciones, o de un análisis eh, de nuevo a través de otras acciones respecto a las mismas temáticas y las mismas problemáticas.
En todo caso, la parte accionante tiene los mecanismos a los cuales se ha hecho referencia, tiene expedito, por lo menos en relación al, al primer caso del Auto Supremo 50/2022, o sea, como se dijo, se encuentra en revisión. En consecuencia, frente a estas circunstancias, corresponde denegar la tutela impetrada por el ahora accionante. Tiene usted la palabra, doctor Emerson Mostacedo. Muy bien, muchas gracias, presidente. Como bien lo ha explicado de manera muy detallada su presidencia, no voy a hacer mención ya a los antecedentes del proceso, a los informes, a, a todo lo que se ha desarrollado referente a la acción de amparo constitucional, es decir, a los antecedentes. Tampoco voy a hacer referencia a la admisibilidad que hubiera sido observado por el tercer interesado, también ha sido desarrollado por su autoridad y el suscriptor juez, el suscriptor vocal constitucional se va a adherir a ya esa fundamentación y a la resolución respecto a la admisibilidad, ¿no? O que se observaba por parte de los terceros interesados. Voy a pasar a pronunciar respecto a, a lo que se, se solicita por parte de los accionantes de mi Café Gata Centeno. Como bien se puede observar, este es un caso muy sui generis, si vale el término, ¿no? Es un proceso que deviene más de 10 años o más, inclusive, que no se pueda cerrar con una resolución definitiva, si bien ya se ha llegado a tener una sentencia, la misma ha sido ratificada en apelación y también en casación, pero por la acción de recursos de amparo constitucional y otros, pues se ha hecho que nuevamente se deba de revisar y al final de cuentas tenemos un proceso de más de 10 años que no se lo puede cerrar, ¿no? Y obviamente se tiene que dar respuesta eh, a los memoriales que son presentados, a las acciones que son presentadas también por las partes. En este caso, vemos que este sería el eh, tercero o cuarto acción constitucional que se presenta por parte del accionante, que reitero, si bien la ley 254 pues hace también de una primera instancia se pueda declarar improcedente, pero también es necesario siempre dar seguridad jurídica a las partes y es conveniente poder entrar a ese análisis de fondo y poder resolver a todas las cuestionantes que se tienen. Pero lo que conlleva es que se presenta la acción de amparo constitucional, la misma tiene su trámite especial y posteriormente ante una resolución, pues va en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y obviamente ahí en el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que todas las acciones que, que se ve en todo Bolivia van al Tribunal Constitucional y generan también un, un retraso en su tramitación, ya que bueno, que se hace uso de estos recursos que la ley les canquea a las partes, pero también con lo que se genera una situación de inseguridad jurídica, puesto de que, como en este caso, tenemos un caso más de 10 años, 15 años que inclusive se encuentra ya prácticamente cumplida
una, casi la mitad de la sentencia que se le hubiera condenado en una primera instancia, ¿no? Entonces, no se puede cerrar la misma porque se activan estos mecanismos, ¿no? Y, y con lo que, pues, genera esa situación. Muchas de las veces se confunde que el tribunales, en este caso, o salas constitucionales, o las ven las partes, no digo por los accionantes, sino de manera, a veces, de manera general, por algunos, que ven a esta jurisprudencia, a los tribunales constitucionales como un recurso más, como una última salida. Es decir, en este caso se ha emitido, ya se ha terminado la, toda la tramitación, el proceso ordinario en el área jurisdiccional y muchas de las veces se considera a los tribunales constitucionales como una instancia más y eso es de manera errada que las partes consideran. Y lo que genera diferentes situaciones, ¿no? Que hasta el momento, la resolución que se va a emitir el día de hoy, la que se está emitiendo el día de hoy, revisión al Tribunal Constitucional, con lo que va a demorar allá un año o tiempo aproximado de instancia, y que nuevamente va a estar en la incertidumbre el accionante y todas las partes, ¿no? Un problema que muchas de las veces no ven a los tribunales como una instancia más. Y al respecto, existe jurisprudencia que el mismo Tribunal Constitucional ya ha marcado, ha delimitado a través, por ejemplo, hago la cita de la sentencia constitucional 700-3, el 28 de julio, donde pues indica que también haciendo mención a la sentencia 1631 quebrado 2013 del 4 de octubre, que estableció que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones. Sino también menciona la sentencia constitucional 1031, quebrado 2000-R de 6 de noviembre. No obstante, es indudable también que desde sus inicios el tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar cosa juzgada, de donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional, respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones, precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como una garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, como antecedente que estaba manifestando, pues viene a sustentar esta sentencia constitucional 704, quebrado 2017-13. Con lo dicho, se puede evidenciar que sí son, la accionante observa dos autos emitidos por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Uno con relación a la excepción de la prescripción, que se observa que no hubieran valorado correctamente algunas pruebas, en este caso se hace mención al RECAP. Y también se observa respecto al auto supremo número 240, quebrado 2022 RDC,
que se indica la violación al debido proceso, entre otros, que no se hubiera observado en este caso, y se hace mención a las solicitudes de oficio 19, la violación al debido proceso por ilegal convalidación del vicio de negación de oficios para materializar ofrecimiento de pruebas vía artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, la violación al debido proceso por convalidación ilegal de coacción para prestar su declaración en juicio oral, la violación al debido proceso por ilegal convalidación de restricción indebida al derecho a la defensa técnica, efectiva y de confianza en juicio, la violación al debido proceso por ilegal convalidación de negación indebida de producción de pruebas extraordinarias, entre otras. Al respecto, es necesario indicar que con relación a la prescripción, como bien ha fundamentado el presidente de esta sala, ya existió una resolución ya en un amparo constitucional interpuesto por Renato Caferata Centeno en contra de los magistrados María Cristina Díaz Sosa y Juan Carlos Berríos Alviso, integrantes de la Sala Penal y Civil, respectivamente, del Tribunal Supremo de Justicia. La resolución lleva como número 006/2022, de 29 de enero de 2022. Además de indicarse diferentes situaciones reclamadas, pues en esa audiencia se indica y se solicita que se deje sin efecto el auto supremo número 141/2021, guión inventario del auto supremo número 166 de 11 de mayo, y que de forma previo a la resolución del recurso de casación, las autoridades resuelvan la excepción previa y de especial procedimiento de extinción de la acción penal por prescripción. Dicha resolución se determinó conceder parcialmente la tutela solicitada por Renato Caferata Centeno contra los magistrados nombrados, dejando sin efecto el auto supremo número 141/2022 REC, para que la Sala Penal del referido Tribunal Supremo de Justicia, previo a resolver el recurso de casación, emita pronunciamiento fundamentado y motivado respecto al incidente de extinción de la acción penal por prescripción planteada por el ahora accionante y se deniegue respecto a los otros motivos de la acción de defensa en relación al contenido del auto supremo. Dicha resolución, conforme se ha emitido en una primera instancia, pues es remitido al tribunal, o fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional, y en este momento se encuentra radicado en el Tribunal Constitucional para su respectiva ratificación, o en todo caso revocar también la resolución. Es necesario tomar en cuenta dicha resolución, pues podría, en todo caso, hacer e inclusive mención a lo que ahora el accionante pues observa referente a este instituto de la prescripción.
Desconocemos el análisis que pueda realizar el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero se debe tomar en cuenta de que realizar o conceder o entrar, en este caso, hacer ese análisis referente ahora si han aplicado o no han aplicado correctamente los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de manera correcta el instituto de la extinción de la acción penal por prescripción cuando se tiene una resolución pendiente. Es por eso que siempre es bueno e incluso esperar para poder activar otro mecanismo, esperar a que se pueda resolver. En este caso, existe una resolución pendiente, la cual, pues obviamente, versa sobre esta solicitud de prescripción, ¿no? Entonces, eh, entrar a hacer un análisis de fondo no es adecuado, no es coherente, puesto de que podría, como lo indicaba el presidente de esta sala, se puede hacer una disfunción eh, con la resolución que se pueda emitir por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, es por eso que cuando se activan eh, demasiados mecanismos de protección en este caso, pues se generan este tipo de situaciones, ¿no? Que se debe estar a la espera de dicha situación. Entonces, con relación al primer punto referente a la prescripción, considero que se debe de denegar también la tutela, es decir, en relación a la observación del auto supremo número 50, quebrado 2022, el 7 de marzo, que se ha observado y se ha dado respuesta a la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción. Con relación al auto supremo número 240, quebrado 2022, que se observa las situaciones que ya he indicado referente a que no se hubiera concedido o producir pruebas referente a los oficios que se observa, a la prueba extraordinaria y, y otras que señala el accionante. Es necesario ya también tomar en cuenta eh, que ya se ha resuelto. Es decir, ya ha existido un pronunciamiento al respecto, eh, ya del Tribunal Constitucional Plurinacional, en este mismo caso, que obviamente es a través de la sentencia 99, quebrado 2016-S2, de 15 de febrero, ya en el año 2016, imagínense, estamos a más de 6 años de que ya en esa sentencia constitucional plurinacional ya se observaba por parte del accionante eh, dichas situaciones, las que ahora también se observan. En este caso, permítame, voy a permitirme leer un pequeño párrafo de los antecedentes que motivaron en ese entonces la acción interpuesta por el ahora accionante Renato Caperepa Centeno. Él mismo ya indicaba en esa fecha
que lo siguiente, comillas, refiere que contra dicha determinación judicial interpuso recurso de apelación restringida, alegando como defectos la ilegal denegación de oficios para materializar el ofrecimiento de pruebas documentales, la coacción ilegal para prestar su declaración y la restricción de su derecho a la defensa por ilegal sustitución, extremos por los cuales se hacía evidente la nulidad de sentencia por errónea aplicación de la ley penal sustantiva y por valoración, ¿no? Pero como se pueden dar cuenta, es prácticamente, o en todo caso, con algunos similares, la petición que se realiza ahora en esta acción. En esta acción debemos recordar que se observan dos oficios, que no hubiera, que no se hubiera atendido los oficios solicitados, la declaración, entonces ya se observó en su debido momento por parte de la sentencia mencionada, la cual dispuso revocar la resolución 71, quebrado 2015, de 20 de octubre, obstante, por favor, Gladys Centeno Zárate, ponga en silencio su micrófono. Como bien indicaba en dicha sentencia 0099, quebrado 2016, S2, pues se dispuso ya revocar la resolución 71, quebrado 2015, de 20 de octubre, cursante AFOA 161 a 105, dictada por la Sala Civil Segunda Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Y en consecuencia, conceder la tutela solicitada respecto a Fidel Marcos Torgoya, disponiendo la nulidad del auto de vista 157 de 6 de septiembre de 2013 y el auto supremo 25, quebrado 2014 de 17 de febrero, debiendo los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitir un nuevo fallo conforme a los argumentos de la presente sentencia constitucional. Denegar la tutela implementada por Julio Nelson. Bueno, en sí, se dispone que los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitan un nuevo fallo. Algo que se debe tomar en cuenta es que el proceso penal pues está dividido en etapas procesales, ¿no? Y en las cuales en muchas etapas se realiza la producción de pruebas. En todo caso, la hora accionante, al momento de solicitar, en este caso lo que se observa es referente a los oficios, pues de haberse denegado, pues el mismo tiene o podía en ese caso, o tenía las posibilidades también de no necesariamente conseguirlos a través del juez, ¿no? Está ahí el fiscal, de manera directa, entonces son situaciones que ya depende del abogado. Muchas de las veces los fiscales no conceden, pero también se acude directamente. Ahora entonces, ¿no? A través, en este caso, ya se puede acudir inclusive de manera particular. Lo que se debe tomar en cuenta, pero en este segundo momento, en esta segunda observación, es que ya existió ya un pronunciamiento de la justicia constitucional referente a la petición que realizaba el accionante.
¿no? Reitero, la jurisdicción constitucional, pues no se debe de activar cuando a uno le vaya mal en la jurisdicción ordinaria, sino que se deben cumplir diferentes requisitos. Tomando en cuenta también que existe, volviendo un poco atrás, tomando en cuenta que existe, antes de que se me vaya, tomando en cuenta de que existe una resolución pendiente, pues también se debe de considerar que ya el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido la improcedencia de activar otra acción de amparo cuando existe sentencia constitucional en un primer amparo de cual emerge que se le interpone. Es decir, reitero, lo que manifestaba es que está en este momento pendiente una resolución de amparo constitucional, ¿no? La cual debe estar. El Estado está en la sentencia constitucional 15/2018-S2 de 28 de febrero. Referente a la improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional cuando existe sentencia constitucional de un primer amparo, de cual emerge el que se interpone, es otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que suma a lo previsto en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, cuyo origen tiene en la jurisdicción con dos subreglas relevantes y sistematizadas a través también de la sentencia constitucional 157/2015-S3 de 20 de febrero. Como bien indicaba, se puede observar en los autos que ya, y también ha sido dicho auto, dicha sentencia, la 0099/2016-S2, posteriormente, dicha sentencia, pues el accionante interpone sí, sí, no, con relación a la otra resolución, en este caso la 0022, quebrado 2022, de 29 de enero, en la cual se dispuso dejar sin efecto el auto supremo, pues el accionante también activa, en este caso, en este caso denuncia el incumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 00022, en el cual se declara no haber lugar a la denuncia de incumplimiento planteada por Renato Capital. Entonces, como se puede advertir, se ha ido dando cumplimiento a cada una de las solicitudes por parte del señor Renato Capitara, y tomando en cuenta de que en relación a la observación del auto, de este último auto, 240/2022-RDS, pues se establece que sería inclusive ya reiterativo los argumentos por parte del accionante, puesto de que ya hubieran merecido una respuesta ya por parte de la justicia constitucional. Y obviamente también existe una prohibición por parte de la justicia constitucional, la cual he indicado también en la sentencia constitucional 166, que hablaba 2019, -3,
a realizar la valoración de la prueba, en este caso que se observa que no ha sido debidamente correcta. Con todo lo indicado, voto por parte del suscrito vocal, es porque se deniegue la tutela solicitada por el impetrante. Muy bien, tiene presente el voto emitido por el doctor Emerson Mostacedo. Existiendo coincidencia en las conclusiones, corresponde disponer. Por tanto, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca deniega la tutela solicitada por Renato Caferata Centeno en contra de los magistrados Esteban Miranda Terán y Juan Carlos Berríos Albizu, en aplicación del artículo 129, parágrafo cuarto de la Constitución Política del Estado y artículo 38 del Código Procesal Constitucional. Se dispone la remisión de los antecedentes y de la presente resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para su correspondiente revisión de oficio. Habiéndose cumplido con la finalidad para la cual fue convocada la presente audiencia, se da por concluida la misma. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permiso. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todas las partes. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.